Hola amigas y amigos, soy Miguel de Jugar o No Jugar y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mis 3 peores juegos favoritos. Bienvenidos a Jugar o No Jugar, pero no jugar no es una opción. La idea de este vídeo viene un poco en parte de un vídeo que ya grabamos, que lo que llamamos los 5 peores juegos de nuestra colección, donde analizábamos dentro del ranking de la BGG cuáles eran los 5 juegos peor posicionados de la colección y decíamos si eran malos, muy malos, nos gustaban o no nos gustaban, etc. Y basándonos en esa premisa he sacado este vídeo en el cual de todos los peores juegos que tengo os voy a decir mis 3 preferidos, es decir, los 3 que me gustan más. ¿Qué criterios he seleccionado yo a la hora de elegir juegos? Primero, que estén por debajo de 1000 en la BGG y además que tengan cierta antigüedad, porque me he dado cuenta que hay muchos que hay muchos juegos que a lo mejor en el futuro estarán mejor posicionados, pero todavía no han tenido suficientes votos. Así que yo creo que si son del 2019 para atrás, del 2018 para atrás, han tenido tiempo suficiente como para ser votados. Y no me enrollo más. El mejor juego según la clasificación, que no quiere decir que sea mi favorito, es Riverboat. Riverboat es un juego de Michael Kingsley, es un juego que está posicionado en el número 1062. Es un juego de una dureza de 2,93, de 2 a 4 jugadores, de 10 añitos o más, y unas partidas de duración en torno a los 90 minutos. Vamos a ver, en Riverboat nos ponemos en el papel de unos propietarios de granjas en el Mississippi del siglo XIX, donde intentaremos cosechar, recolectar y enviar ciertos tipos de productos con la intención de obtener el mayor número de puntos de victoria. Como muchos de los euros, el tema está completamente pegado, pero la gracia de este juego dura exactamente 4 rondas. La gracia de este juego es que es un juego que no tiende a tener demasiado AP, porque al igual que ocurría en juegos como Puerto Rico, digamos que todos los jugadores vamos a estar haciendo las cosas a la vez. Solo que si en Puerto Rico era quien seleccionaba un personaje, aquí quien seleccione una acción tendrá un pequeño beneficio. Y el juego solamente tiene disponibles 5 posibles acciones. Una primera acción o fase que la llamamos fase de arado. El jugador que la coge tendrá un trabajador más y lo que hace será, en este caso lo que haremos será prepararemos nuestros campos para ser sembrados. ¿Cómo funciona la historia? Nosotros tendremos unos trabajadores de color blanco, el jugador que coja esa acción tendrá un trabajador más y se sacarán 8 cartas. Cada vez que nosotros saquemos una carta, las cartas vienen representadas por distintos colores o por los palos del póker, colocaremos uno de nuestros trabajadores en dicha localización. En blanco, en amarillo, o en picas, en tréboles, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería la primera fase o fase de arado. La segunda fase sería la fase de siembra. Durante esta fase plantaremos las cosechas en los sitios donde hemos colocado los muñequitos blancos. Tenemos losetas de 1, 2 y 3 espacios. Los de un solo espacio no te darán puntos, los de 2 te darán puntos y los de 3 te darán más puntos. 2 y 3 puntos respectivamente, si no recuerdo mal. Entonces es muy sencillo, por orden de turno, el jugador que cogió esa loseta se llevará una moneda, cogerás una loseta y la colocarás quitando momentáneamente tus muñecos y luego poniéndolos encima otra vez. Luego le tocará al siguiente jugador, así sucesivamente hasta que todos hayamos completado los 8 muñecos. Deciros que al principio será más fácil que todos tengamos 8 muñecos, pero a medida que vaya transcurriendo la partida a lo mejor ya no tenemos tantos muñecos porque los muñecos los podremos mandar a Orleans para conseguir puntos al final de la partida. Luego si eso os cuento. Después de la fase de siembra tenemos una fase de recolección y traslado. Esas losetas que habíamos ido colocando con los muñecos encima, elegiremos un tipo de producto y lo cosecharemos, digamos. Lo quitaremos y lo trataremos de enviar. Podremos hacer como mucho 2 por fase. Es decir, que a lo mejor no quitamos los 8 muñequitos como os decía antes, ¿vale? Y una vez que los cogemos, los mandaremos en una serie de barcos. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo en un sitio 3 losetitas con maíz, pues yo quito esos muñequitos y tengo
3 maíces para poder enviar. Tendría que coger del juego un barco de 3 y enviarlo. Hay diferentes tipos de barcos en función de los diferentes tipos de números que podamos recolectar. Y cada uno de los barcos te va a poder dar un beneficio. ¿Qué beneficios podemos obtener? Podemos obtener monedas, que se utilizan mucho durante el juego. Podemos obtener puntos de victoria, que a la postre es los que nos hará ganar. Podremos coger graneros, que te darán puntos de victoria al final de la partida. Pozos, que también te darán puntos al final de la partida. Podremos coger un muñequito verde que se llama Agrimensor, que te permitirá puntuar según qué cosas para obtener puntos de victoria al final de la partida. Podremos mover en el track del práctico de puerto. El práctico de puerto es un muñequito amarillo que iremos moviendo alrededor de nuestro tablero con la intención de llegar lo más alto posible en el track, cubriendo los barcos que vamos enviando para poder obtener mayor número de puntos de victoria. También os digo que esto no trata de ser una reseña, aunque intento daros unas pinceladas de cómo funciona el juego. Si queréis, pues ver la reseña que más os guste. Esto es simplemente para que os hagáis una idea de cómo funciona el juego. Después de la fase de recolección y traslado, nos encontramos con la fase de oportunidad. En la fase de oportunidad, lo que haremos será elegir una serie de cartas que están en el tablero que nos podremos puntuar en algún momento y el beneficio asociado al lugar donde las hemos cogido. Y por último estamos en una fase de puntuación. En esta fase de puntuación podremos puntuarnos alguna cosa de las que hayamos conseguido. O bien algún pozo, algún granero o alguna de las cartas que os acabo de comentar. Para poder puntuarnos aquí tenemos que gastar un muñequito verde que se llama Agrimensor. Y como mucho nos podremos puntuar 2 por ronda y 3 en la última ronda. Entonces podremos decidir si nos puntuamos o no. Y poco más. Básicamente así lo haremos durante 4 rondas. Y al final del juego puntuaremos. ¿Qué se puntuará? Pues las losetas que hayamos ido puntuando, o las cartas que hayamos ido puntuando, mejor dicho, o los pozos o los graneros. Y al final hay una acción, que no lo había dicho, perdonadme, en la cual en algunos beneficios podemos mandar muñequitos blancos de nuestros trabajadores a Orleans. Al final del turno, el que más muñequitos haya mandado a Orleans tendrá 20 puntos, el segundo 10 y el tercero 5. Entonces, entre los muñecos que hayamos mandado a Orleans, las cartas que hayamos podido ir puntuando, los graneros y los pozos que también se puntúan, y hasta dónde hayamos llevado nuestro práctico de puerto. El práctico de puerto era un muñequito amarillo que se subía por un track. El que consiga llevarlo lo más lejos se puntuará el valor de todos los barcos que haya puesto y los demás la mitad de los barcos. O sea, no la mitad de los barcos, sino todos los barcos, pero la mitad de los puntos. Bueno, no quiero explayarme mucho, que creo que me estoy pasando y solo vamos por el primer juego. Al final, el jugador que más puntos de victoria tenga será el ganador. ¿Qué os puedo decir de este juego? A mí este juego es un juego que me gusta mucho. No diría que está en mi top 10 de juegos, pero es un juego que si yo tuviera que reducir la colección a la mitad, pongamos que tengo 250 juegos, si tuviera que deshacerme de 125, por ejemplo, este se queda. Es un juego que lo he visto miles de veces al dado, yo lo compré por poco más de 15 euros, está en español y a 2 funciona muy bien. Así que no os puedo decir más. El segundo juego del que os quiero hablar está en el ranking en el número 1253. Os hablo de un juego del año 2013 que se llama Prosperity. Este juego es un juego de tipo City Building donde iremos desarrollando nuestra propia ciudad desde el año 1980 hasta el 2030, si no me equivoco. Es un juego de losetas. Y digamos que en cada turno lo que haremos durante 36 rondas es revelar una loseta y hacer cositas. ¿Qué tipos de losetas nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar losetas de tecnología. Las losetas de tecnología nos van a poder dar dinero. Al final aquí todo funciona con dinero. Tendremos símbolos positivos o negativos. Tendremos un tablero donde tendremos que ir ajustando esta loseta y la siguiente que os voy a decir para ver si estamos en positivo o en negativo. Luego tendremos losetas de ecología. Igual que en las anteriores, hay unos símbolos en positivo y unos símbolos en negativo. Esta loseta nos va a permitir no contaminar y quitar discos de polución, porque al final una ciudad que no contamina nos da más puntos de victoria. Luego también vamos a tener losetas de capital, que nos permite obtener dinero para poder comprar
nuevas losetas. Luego tendremos losetas de prosperidad que nos darán puntos de victoria directa, y losetas de investigación. Losetas de investigación nos permitirán subir en uno de los 2 tracks de investigación que nos encontraremos en el tablero y que nos dará puntos al final de la partida, y que nos permitirá comprar losetas. Una vez que sabemos la mecánica del juego, que es, como digo, revelamos loseta, vemos qué símbolo sale y obtendremos o pagaremos cosas en función del disco que salga, os diré que en nuestro turno podemos hacer 2 cosas. Podemos recibir pasta, 100 euros, así sin más. Podremos hacer una limpieza, que podemos quitar polución. Podemos subir una en un track de investigación y podremos comprar losetas. Las losetas van a costar más o menos en función de la posición que nosotros estemos en el track de investigación. Tendremos losetas a ambos lados de los tracks, a la derecha o a la izquierda. Cada vez que cojamos una loseta de la pila de losetas, la colocaremos en su lugar correspondiente. ¿Y dónde la podremos? ¿A cuánto la compraremos? Si está en el nivel en el que estamos, la loseta nos cuesta 100 euros. Si está por debajo, 50, independientemente del número de niveles que esté por debajo. Y si está por encima, 50 euros más por cada nivel encima del que estemos. ¿Dónde las colocaremos? Las colocaremos en nuestro tablero, en sitios que tengan el mismo color que la loseta que colocamos. Podremos colocar incluso encima de losetas nuestras. A medida que vayamos a ir colocando, tendremos losetas con diferentes símbolos, como decía. Pues tendremos losetas de energía en positivo o en negativo, de ecología en positivo o en negativo, de lupas, que son como para subir en el track de investigación, de dinero para obtener más pasta. Y cómo gestionemos eso y cómo equilibremos eso hará que al final de las 36 rondas el jugador que más puntos de victoria tenga será el ganador. Es un juego bastante divertido, a mí es un juego que me gusta muchísimo. Igual que os decía antes, probablemente no sé si una purga de 125 juegos, pero una purga importante la conseguí. Sí que la superaría porque es un juego que me gusta mucho. Además, a nuestro hijo es un juego que también le gusta. Es un juego que conseguí al principio, cuando, pues imaginaros, si este juego es del 2013, pues lo cogí casi cuando salió y me salió muy muy bien de precio. No está en español, las reglas están impresas. Si queréis ver un tutorial, hay un vídeo de J de Friki Guías donde él lo explica, hace ya mucho tiempo, y las reglas, como decía, están en perfecto español. Es un juego con un track de puntos de victoria nefasto, horrible, una mierda, porque te puedes liar a la hora de puntuar, van en forma de espiral, pero el juego como City Building para mí es un juego muy recomendable, y a 2 funciona estupendamente. Así que si lo queréis echar un vistacillo, es un juego poco conocido, probablemente por eso nadie hable de este tipo de juegos, pero bueno, pues para eso estoy yo, para contaros las mierdas que tengo en la ludoteca. Bueno, y vamos sin entretenerme más, que creo que me estoy entreteniendo demasiado. Os voy a hablar del tercero de los juegos. Este se supone que es el peor de todos. Es un juego que está en el puesto 1270 y es un juego del año 2011. Estamos hablando de Vanuatu. Hace mucho tiempo, al principio, cuando empezamos con el canal, hice un vídeo de juegos que me gustaría que saliera en español y os hablé de este juego un poquito. Por tanto, podéis deducir que es un juego que no está en español. Es un juego del año 2011, no sé si lo he dicho, de una dureza de 3,29/5, de 2 a 5 jugadores, aunque a 2 no funciona muy bien, 12 años o más y 90 minutos de partida. Estamos vamos a ver, en este juego nos situamos en una isla paradisíaca, que es Vanuatu, y tendremos que intentar subsistir pues pescando, buscando tesoros, pintando en la arena, mandando turistas a la isla o comerciando con los productos propios de la isla. Igual, como cualquier euro, podía ser cualquier otra cosa. Y es un juego, digamos, de programación de acciones. A ver, lo que es la base del juego es muy sencilla y os lo cuento porque son 4 cositas nada más. En una primera fase vamos a seleccionar un personaje que como norma general nos va a potenciar una de las posibles acciones del juego. Luego vamos a planificar acciones, colocaremos 5 disquitos sobre cada una de las posibles acciones, hay 9 en concreto. Colocaremos primero 2 discos, luego otros 2 discos y luego otro disco. No tienen que colocarse en cada uno en una acción diferente, y se pueden colocar en la misma acción varios discos.
Y por último, ejecutaremos las acciones, si es que podemos ejecutarlas, ahora os cuento. Y luego por último resolveremos unos bonus para ver quién es el jugador inicial y para ver quién consigue un puntito y algo de dinero. ¿Qué acciones hay posibles? Pues podemos navegar por la isla, podemos construir, porque al final si vamos construyendo cabañas, eso nos va a permitir atraer turistas que nos darán puntos de victoria al final de la partida. Podremos explorar lo que nos permite es como bucear para conseguir tesoros que nos dará puntos de victoria al final de la partida. Podremos pescar, para eso tenemos que movernos con el barquito a un sitio donde haya pescado. Podremos vender pescado, pero solo podremos vender pescado en principio si tenemos una cabaña en esa parte de la isla. Podremos comprar y exportar mercancías para obtener dinero y puntos de victoria. Podremos llevar turistas a la isla, intentando llevarle a los sitios donde haya cabañas nuestras. Podremos dibujar en la arena para obtener puntos de victoria o podremos descansar para intentar ser el jugador inicial, que en este juego es súper importante. Y esto lo haremos durante 8 rondas y el que mayor número de puntos de victoria tenga será el ganador. Así a priori, tal y como os lo cuento, dice, pues vaya una mierda. Pues un juego más, no entiendo yo por qué te gusta tanto este juego. Vamos a ver, este juego es un juego que tiene un puteo muy fino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seleccionamos las acciones, cuando nosotros colocamos los disquitos, en la fase, digamos, en la fase de recogida en la que vamos a ejecutar las acciones, lo que tenemos que hacer es quitar los discos de uno de los sitios donde hayamos puesto. Si hemos puesto en un sitio uno, si hemos puesto en dos, o sea, 2 discos en un sitio, quitaríamos los 2, etcétera. Y solo vamos a poder ejecutar la acción siempre y cuando tengamos mayoría simple. Es decir, si yo me he puesto en navegar con 2 discos y aquí mi amigo se ha puesto con uno, si mi amigo por lo que sea tiene que quitar el disco antes que yo, no podrá navegar porque yo tengo 2. Yo si los quito sí que puedo navegar. En caso de empate puedes hacer las cosas siempre y cuando tengas, como en el mus, si eres mano, digamos, sobre quien tengas mayoría puedes hacer la acción. Es decir, si yo soy el jugador inicial, en los empates se resuelven a mi favor y podré hacer cada una de las acciones que yo haya programado, insisto, si tengo mayoría simple. Parece un poco complicado y más si lo explico yo, pero lo que quiere decirse que en este juego es muy importante no aturullarse e intentar hacer muchas cosas, porque al final a lo mejor no puedes hacer nada. Porque, insisto, la mecánica del juego es, tú vas a colocar los discos de modo 2, 2 y 1, donde tú quieras, y luego en tu turno te va a tocar quitar al menos el disco o los discos de uno de los sitios donde estés. Si en ese sitio tienes mayoría simple, ejecutarás la acción, pero si no, no. Entonces imaginaros, si yo he planificado que voy a moverme con mi barco para llegar a una loseta, poder pescar y luego ir al puerto, y luego ir al mercado, vender ese pescado para tener dinero para luego poder construir una casa, y por lo que sea no puedo moverme, ya no estaré en el sitio necesario para poder pescar, ya no tendré el pescado necesario para poder vender y ya no tendré el dinero suficiente como para poder poner el puerto, la caseta, por decirlo de alguna forma. Entonces, no es un puteo estos de, pues te ataco y te lanzo 3 dados y te no sé qué. No, es un puteo muy fino. Entonces, tienes que saber muy bien qué acciones quieres hacer y no te puedes volver loco programando acciones, porque como la cagues en un turno, las vas a pasar canutas para remontar. El juego se va a hacer en 8 rondas. El juego viene con una expansión, pero no os hablo de ella porque no la he jugado. Es un juego que me gusta mucho, pero lo he jugado no más de media docena de veces. Y bueno, no sé si se nota por el tono que digo, que es un juego que me apasiona. Es un juego que no va conmigo, porque a mí en general la interacción no me gusta y el puteo no me gusta, pero creo que es un puteo elegante, creo que es una interacción muy chula. Y es un juego que a mí, sin duda, es de mis juegos preferidos. Los que me conocéis me habréis oído hablar muchas veces que el Ticho me gusta mucho, que el Season me gusta mucho, que el Castillos de Borgoña me gusta mucho, pero este, que está en el puesto 1270 de la BGG, probablemente esté sin duda entre mis 10 juegos favoritos. Y si quitáramos los juegos de cartas o los files, por decirlo de alguna forma, estaría entre mis 5 favoritos. Y probablemente, os digo ya aquí, que de los juegos de dureza de mayor de 3 es sin duda mi juego preferido. Y os puedo asegurar que he jugado a varios juegos de dureza
alta y es un juego que me encanta. Es un juego que a mí no se me hace largo. Es verdad que puede haber momentos de cierto cabreo porque no hagas nada, pero de verdad es un juego que si tenéis la oportunidad de probarlo, si tenéis la oportunidad de comprarlo, de verdad, no lo dejéis pasar. Hay dos ediciones, esta es la segunda edición, que ni siquiera está en la BGG catalogado, pero a lo mejor si encontráis la primera edición, que es mucho más fea que esta, y no trae la expansión, insisto, si por favor, si lo podéis probar, la gente que me conozca, si quiere en algún momento y me ve, oye, enséñame a jugar a esto, yo se lo enseño, porque de verdad que es una puñetera maravilla. Bueno, no me voy a enrollar más, que me está saliendo un vídeo un poco largo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que le deis a like. Espero que si os ha gustado y no estáis suscritos, pues por favor suscribiros, que no cuesta nada y es gratis. Y me encantaría, por favor, dos cosas. Uno, que me dijerais vuestros 3 peores juegos. Os recuerdo que mi criterio ha sido que estén por debajo de 1000 y que sean pues por debajo del 2018. Y si hay más gente, otros canales, sobre todo a lo mejor canales que llevan más tiempo jugando en esto, que me quieren sacar sus, lo que un amigo mío llama joyitas en el fango, estaré encantado de leerlo y de verlo, porque llevo un momento en mi vida en que estoy muy cansado de tanta novedad y me gusta descubrir juegos más antiguos. Así que no me enrollo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta aquí jugar o no jugar. Ahora puedes suscribirte o no hacerlo, pero no hacerlo es una opción más aburrida.